Ave María purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan la bondad de tomar asiento. Hay un par de avisos para esta semana. Dios mediante, el día jueves es fiesta de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es una fiesta de precepto. Hay que asistir a la Santa Misa. Si hay alguna justificación, tiene que ser tan grave como el precepto, no lo tomemos a la ligera. Hay que asistir a la Santa Misa el jueves. Serán Dios mediante las misas, como de costumbre, 8 de la mañana y 7 de la tarde. Así que hay que venir jueves, fiesta de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, fiesta de precepto. También para quienes estén siguiendo esta secuencia de pláticas de los terciarios franciscanos, el próximo domingo, después de misa de 10, el Padre Isidoro estará impartiéndola. También les pedimos que se unan en oración con nosotros para rogar a nuestro Señor que tenga piedad, que tenga misericordia del alma de Monseñor José Urbina, que fuera quien consagrara a Monseñor Juan José Schettino, nuestro obispo, el superior, nosotros los religiosos, los sacerdotes. Muchos de ustedes lo conocieron, Monseñor José Urbina, José Franklin Urbina. El día de ayer entregó su alma a nuestro Señor, fue llamado a comparecer ante su presencia. Vean ustedes qué muerte tan santa de este hombre amante de Nuestra Señora. Y le había pedido a ella y le había pedido a nuestro Señor también que Él le concediera la gracia de morir en 13 de mayo, que fue el día en el que Él dijo su primera misa. Entonces, un 13 de mayo, por primera vez consagró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y un 13 de mayo entregó su alma a nuestro Señor. Entonces, y además en sábado, Carmelita. Dios es fiel a sus promesas, María Santísima es fiel también a sus promesas. Miren qué gracia. Entonces, bueno, así sabe corresponder a nuestro Señor un alma que le ama, que le busque y que se entregue. Entonces, bueno, hay que unirnos en oración por caridad para rogar a nuestro Señor por el eterno descanso de Monseñor José Franklin Urbina. Estamos en el domingo quinto después de Pascua y los textos correspondientes son los siguientes. La epístola se toma de Santiago y dice: Carísimos, poned en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, parece ser el hombre que se contempla en un espejo y ve su rostro nativo, y que luego de mirarse se va y se olvida al punto de cómo es. Mas quien contemplar atentamente la ley de la perfecta libertad y perseverar en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, este será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se precia de tener religión sin refrenar su lengua, engaña su corazón, y la religión suya es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en preservarse de la corrupción de este siglo. El Evangelio se toma de San Juan y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo que si algo pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones y parábolas. Va llegando el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas de mi Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Dícenle sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no usas proverbios. Ahora conocemos que sabes todas las cosas y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Hoy, queridos fieles, escuchamos este fragmento de la epístola del apóstol Santiago, que debe hacer mella en toda la vida práctica del cristiano. Tenemos que poner en contraste con el hombre que retrata hoy el apóstol Santiago, un hombre necio que se engaña a sí mismo, contentándose con oír la predicación, la doctrina, sin hacer la vida, sin practicarla, y calmándose conciencia: sí, bueno, ya asistí, ya escuché, se acabó, ya cumplí con Dios, con esa mediocridad espiritual. ¿Y qué pasa cuando el divino Verbo viene al mundo? Viene para redimirnos, pero también para darnos un ejemplo de santidad, para trazar ese ejemplo, para trazar ese camino que lleva a la salvación, un camino que necesariamente
pasa por la cruz. Toda la vida de Cristo, dice el Kempis, la imitación de Cristo, fue cruz y martirio. Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio. Que ese camino siempre está trazado hacia la bienaventuranza. Y todo el que crea en el divino Verbo, después de haberle contemplado, no le imita, no hace vida ese ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesucristo, está tocado con la misma brutalidad, con la misma ignorancia. Dice la epístola que un hombre que se ve al espejo, se ve al espejo, se contempla, no es ciego, se está viendo, y al toque se da la vuelta y se olvida de quién es. Y se vuelve a ver en un espejo, no se reconoce quién es ese hombre. Así de bruto, con esa brutalidad, con esa ceguedad de conciencia anda el hombre que, escuchando la palabra de nuestro Señor, que escuchando la doctrina, sabiendo cómo practicarla, teniendo conciencia y tiempo para hacerlo, simplemente no lo hace. Entonces, ¿de qué sirve esa mirada de detalle si al toque se le olvida lo que ha visto? ¿De qué sirve escuchar ese espejo de virtudes, que es la doctrina de nuestro Señor, la vida misma de Cristo, si yo no lo hago vida? Si no me comparo, si no me pongo en contraste con el crucificado. ¿De qué sirve oír las palabras y conocer al crucificado si yo no me crucifico con él en la cruz? Y ese es el espejo en el que el cristiano tiene que contemplarse, en la vida de nuestro Señor, en Cristo mismo, en ese ejemplo, en la imagen de Cristo, en el ejemplo de echado de virtudes. Y sacar de mí, una vez viéndome en contraste, sacar de mí lo que no cuadra con esa imagen de Cristo. Y no es que nos estamos equiparando a su nivel, que Cristo es Dios. No, sino estamos buscando ese ejemplo que justamente para eso se hizo hombre, para que nos viéramos en el espejo de su humanidad y supiéramos quitar y poner lo que hace falta a nuestra alma para podernos salvar. Dice el apóstol que consiste la religión pura en tres elementos, y no habla de religión en el sentido de, como ahora lo entiende el mundo, de divisiones entre las creencias, de cada una tiene su dogma, su moral y su culto, que esos son los tres elementos de toda religión, y máxima de la religión verdadera: dogma, lo que hay que creer; el culto, cómo hay que adorar a Dios; y la moral, qué hay que hacer y no hacer para salvarnos. Pero no se refiere a eso. Religión viene la palabra ligare, unir, es ese nexo que une al hombre con Dios. La verdadera religión, la verdadera unión con Dios consiste en tres elementos básicamente, y aquí los enumera en los textos de este domingo. Esos tres elementos: y el primero, la caridad, reflejada en el socorro y en el respeto a la fama del prójimo. Esa caridad que tiene que reflejarse en nuestras obras, en la pronta ayuda, en el socorro de las necesidades del prójimo por amor a Dios. Elemento sin el cual la fe es muerta. Y también la pureza, dice el apóstol, de cuerpo y de alma, preservándonos de todo pecado y corrupción de este mundo, lo que dice San Pedro en su segunda carta: el cieno del cerdo, dice, los pecados de la carne, las corruptelas de este mundo, la soberbia, y más en un mundo como el que estamos viviendo, que ahora eso es la norma de obrar. Entonces, gran parte de la vida del cristiano consiste en estos dos elementos: en la caridad y en el preservarse de la corrupción de este mundo. Pero también hay un tercer elemento que hoy se plasma especialísimamente en el Evangelio, que es la oración. Esa llave que nos abre el sinfín de gracias del cielo, en la vida de oración. Este es el elemento en el que hoy el Evangelio hace un hermoso hincapié. Y no cualquier oración, sino la hecha por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestro Señor se digna en poner en las manos de los apóstoles esa llave que va a alcanzar toda gracia del cielo, que es pedir por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Méritos infinitos alcanzados por su pasión y su muerte. Imaginen, esta imagen nos quiere poner la liturgia hoy, la Sagrada Escritura en nuestra cabeza, que nosotros elevamos nuestras súplicas a Dios. Y Él se pone delante del Padre y muestra sus llagas y hace que esas oraciones de almas impías, de almas tan imperfectas como somos, tengan un valor y tengan un eco en el corazón del Padre. Que el mismo Hijo se pone delante de su Padre y le dice: por estas llagas los he redimido, escúchales. Esa es la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Ir ante el Padre, mostrarle la sangre, mostrarle la llaga, su pasión, y alcanzar del Padre todo lo que pidan por su mediación, por la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia muy hermosamente, si ustedes se fijan, hay que conocerla, toda la liturgia. Yo les recomiendo y les sigo recomendando que busquen algún misal, algún ordinario, y que lean las oraciones de la Santa Madre Iglesia y que se hagan uno con ellas.
en su mente, mentalmente. Hay que seguir las oraciones, no hay que ser simplemente una piedra, una estatua en una esquina. Hay que hacernos uno con el sacerdote. Y todas las oraciones en el oficio divino, en la Santa Misa, siempre terminan por Cristo nuestro Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, siempre por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Invocando los méritos de nuestro Señor Jesucristo, todo ha de ser concedido. Pero ojo, todo, claro que sí, nuestro Señor ha de pedir, pero todo lo que es conveniente, todo lo que es bueno para nuestra salvación. Y esa oración es hecha por el mismo Cristo, hecha en persona, Él mismo delante del Padre. Porque sí, vemos que la oración de intercesión de unos por otros, cuando pedimos, otra persona pide por nuestra salvación, por nuestro bien espiritual, claro que son oraciones meritorias, caritativas, necesarias también para nuestra salvación. En muchas ocasiones vemos que la salvación de muchos depende de las oraciones de otros. Pero esa oración que hacen los demás, claro que es muy buena, es necesaria, pero no es infalible. Porque el mismo prójimo puede poner un óbice para recibir esa gracia, puede ser obstáculo para recibir esa gracia que Dios nos quiere dar. Pero Cristo, en Cristo esto no se da. En Cristo, perfección esencial e infinita, no se da esto. Cuando ruega al Padre por nosotros, las oraciones de Cristo son oídas. Pedir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que refugiarse en las llagas de nuestro Señor, refugiarse en ese poder intercesor de Cristo, de sus méritos. Es Cristo, y como lo vea San Agustín hermosamente, es Cristo que ora en nosotros, y unos hombres orando en Cristo, en estado de gracia, ¿cómo está? Porque ese nombre omnipotente ha de alcanzar todo para el cristiano, y todo, ojo, sí, claro que todo, pero condicionado también. Y esto lo explica en buena parte en una analogía que decíamos por la mañana, que Cristo es Padre, y traigamos a la mente esa imagen de un adulto, de un padre que tiene una criatura de 1 o 2 años, que aún no ha llegado al uso de razón. La criatura es sin ánimo de menospreciar la naturaleza humana, pero es una criatura destituida de la razón, que aún no llega al uso de razón. Es una especie de animalito que va conociendo por sus sentidos, es la vida sensitiva. Decíamos por la mañana, la doctrina nos muestra que en el hombre hay 3 clases de vida: la vegetal, la sensitiva o animal, y la racional. La vegetal, estos procesos que ya hay en nuestro ser, como en las plantas los hay también, de digestión, respiración, circulación, que no controlamos nosotros, que son parte de nuestro ser. Y está la vida animal, la vida sensitiva, como los animales. Un animal no se pone a pensar, no se pone a reflexionar, no es capaz de ver, bueno, yo soy un individuo y soy distinto a él, pero soy de la misma especie. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Porque no es consciente de esto. Se va guiando por sus sentidos, se va guiando por algún instinto que tiene también, por lo que necesita, por el hambre que tiene, la necesidad de esto, por lo que le llama la atención. La vida racional, y eso se diferencia el hombre también. El hombre sí es consciente de que tiene un fin eterno, puede llegar a pensar que puede trascender de este mundo material a un mundo espiritual, puede llegar al conocimiento de Dios incluso. Es consciente de quién es el hombre, y se agrega también la vida sobrenatural de la persona que está en gracia. Entonces esta criatura, un niño, nosotros hemos visto, todos hemos visto que un niño, bueno, no entiende, si ve el fuego no dice, bueno, es algo malo, me va a hacer un daño, me puedo quemar. No, le llama la atención a su vista y se acerca sin medir el peligro de lo que va a suceder si lo toca. Para eso está su padre también, para guiarlo, para educarlo. Y el niño va, todo lo que llame, todo lo que excite sus sentidos, se ve detrás de eso. Entonces, sí, supongamos el niño ve un cuchillo, una daga que es colorida, que es brillante, que le llama la atención, y se va a ir sin pensar en lo que es, queriendo saber qué es, se va a ir detrás de ella. Y si su padre llega y se la quita, no podemos decir, qué padre tan malvado, no le da al niño lo que quiere. No, al contrario, es un padre que está al pendiente de su hijo y sabe que no todo lo que hay es bueno para su hijo. Sabe lo que es bueno, sabe qué darle y qué no darle. Y si tiene más hijos, sabe con cada uno qué dar y qué no dar, qué es bueno para cada uno. Y esa es una buena analogía para conocer por qué no todo lo que pedimos a Dios se nos concede. No todo lo que pedimos. Porque a veces somos ese niño que no alcanza a diferenciar bien, que está obnubilado su sentido y piensa y juzga como un bien aquello que es malo, que lo va a condenar.
Como una persona, dice en otro fragmento de la Sagrada Escritura, ¿quién de ustedes, cuando su hijo les pide un pan, le da una piedra? Bueno, eso es lo que pasa, así de mal puede estar nuestra percepción de las cosas. Que yo, por mi pecado, por mi concupiscencia, por mis inclinaciones, voy a juzgar como un bien aquello que me va a condenar. Y si yo soy un miope, voy a ver de lejos una piedra y un pan con la misma silueta, el mismo color, yo los voy a ver igual y no me importa, yo tomo el que sea. Y no voy a poder diferenciar. Pues a veces somos ese niño que no tiene el alcance y no quiere tener ese alcance de reconocer que es bueno y no. Y patalea y hace un berrinche porque no le dan lo que quiere, lo que le llama la atención. Pero su padre sabe que es bueno y que no para él. Y ese es un padre bueno. Un padre bueno no es el que le da a su hijo todo lo que quiere, sino todo lo que necesita. Y así es Dios. Y si nosotros, tan imperfectos, tan malos, podemos dar cosas buenas a los nuestros, cuánto y más nuestro Señor, que es bondad esencial, bondad infinita, no dará lo bueno a sus hijos. Como en otro fragmento de la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas, habla de una ciudad en la cual había un juez, una persona con autoridad, que llega a él, y esta persona ni le teme a Dios ni le teme a los hombres, es un impío. Y llega una viuda y le suplica que le haga justicia, que sus enemigos la buscan, que sus enemigos le quieren hacer daño, y pide refugio, pide que le haga justicia en su situación. Este hombre le ignora. Bueno, ella, con la esperanza de ser escuchada, porque cuando tenemos una necesidad acudimos a alguien porque sabemos que la puede remediar y creemos que quiere, y si no quiere, bueno, vamos a hacer que quiera. Y esta viuda iba y lo seguía importunando a este hombre, seguía insistiendo hasta que llega el punto en el que se harta, para que ya no me siga importunando a esta mujer, para que no se me lance encima, le voy a hacer justicia. Al final le acabó haciendo un bien. Pues eso pasa con los hombres, con los humanos, tan malos que somos, podemos dar esas cosas buenas. Cuánto y más el Padre Celestial nos dará lo que necesitamos. Por eso entendemos ahí, de esa forma, por qué Dios concede y no. Dice San Agustín en la Ciudad de Dios, una obra maravillosa, plagada de doctrina, llena de doctrina y de piedad. Dice, resume San Agustín hermosamente y de forma concisa los 3 defectos que hay en nuestra oración. ¿Por qué Dios no concede por esos 3 defectos que hay en nuestra oración? Que dice San Agustín, que pedimos cosas malas, malamente y con malas disposiciones. Mala, male, mali, aut mala, cosas malas, aut male, malamente, aut mali, siendo malos. En nuestras oraciones a veces pedimos cosas malas, indignas de Dios. Y comparemos nosotros con lo que pedían, con lo que suplicaban los paganos a sus idolillos de piedra. No pedían cosas piadosas, no pedían cosas buenas, ordenadas a la salvación que ni siquiera conocían. Y si la conocían era de una forma muy abstracta, muy humana, muy lejana de la salvación verdadera, de la bienaventuranza, que pedían cosas ilícitas. Y si nosotros nos ponemos a comparar, y si nuestra oración es similar a la de un pagano, es porque algo está mal en nuestra oración. ¿Qué pedimos a veces? Cosas indignas de Dios, bienes temporales, éxito en las empresas, aunque sean ilícitas esas empresas, venganza, pedimos la venganza para el prójimo y le arrebatamos a Dios ese derecho. A cosas que son contrarias a nuestra salvación, contrarias a la perfección cristiana. ¿Cuándo emana de nosotros esa oración en la que le decimos, Señor, necesito esto? Pero si esto va a ser, esto que te pido va a ser un obstáculo para mi salvación, si me va a desviar de mi camino de salvación, no me lo des, no me lo des. Queremos forzosamente que Dios atienda nuestras oraciones como dé lugar, y si no las atiende, qué mal Padre, porque ¿de qué sirve mi oración? Dios no me escucha. Entonces sepamos condicionar con una resignación verdadera y subordinar todo al fin eterno, que al final de cuentas a eso hemos venido a este mundo. Si sabes, Señor, que es para mi condenación, quítalo, no me lo des. Pedimos, dice San Agustín, male, de mala manera en latín, dejando la oración, que la oración sea lo último de lo último que hay en el día. Le damos lo peor del día a nuestro Señor, y al final del día estamos rezando
con cansancio, sin espíritu de fe, con 1000 distracciones, más atentos a lo que pasa a la ventana que a lo que le estoy diciendo a nuestro Señor. Que si a nosotros llegara una persona y nos hablara de la misma forma que nosotros le hablamos a nuestro Señor, nos indignaríamos. Llega fulano, fulana, se pone a ver otro lugar. ¿Qué te estaba diciendo? Ay, se me va de la cabeza. ¿Cómo te llamabas? ¿Para qué viniste? Si a eso viniste, mejor no vengas. No me hables, no me busques. Nos indignaríamos si a nosotros nos hablaran de la misma forma que nosotros nos dirigimos a nuestro Señor. A Dios hay que darle lo mejor que hay en nuestra vida, lo mejor que hay en nuestro día. Porque de esa forma acaba siendo la oración un tiempo que le quitamos a nuestras ocupaciones mundanas de la tierra, un tiempo que le quitamos a nuestros asuntos. Por eso nos extraña todavía que Dios nos responda a nuestras súplicas, que nuestra oración sea ineficaz cuando así hacemos oración, que al final, después de ser incluso una molestia en nuestro día, acaba por desaparecer. Y aún así nos sorprende. Y finalmente, mal y malos, pedimos a Dios siendo malos. La oración, queridos fieles, es la elevación de la mente y el alma a Dios. Así se define en pocas palabras. ¿Cómo se va a elevar un alma cuando en su alma tiene el ancla del pecado? Cuando el pecado no la deja elevarse a Dios realmente. Por el pecado nosotros nos hacemos unas criaturas horrorosas delante de los ojos de Dios. Nos hacemos enemigos suyos totalmente, imagen del mismo Satanás, porque en sentido inverso, cuando Dios está en el alma, todas las obras que hacemos, movidos por esa gracia, son deiformes. Y en el sentido inverso, sí, en nuestra alma, nuestra Dios está el demonio. Todo lo que obremos con nuestra alma, movidos por esa desgracia, por ese pecado que hay en nosotros, son obras dignas del demonio. Dignas del demonio. Y nos convertimos en burladores de los méritos de nuestro Señor, y a sus ojos, y en cierta forma, peores que los demonios. ¿Por qué? Los demonios, los ángeles caídos, no tuvieron un redentor. El hombre caído en desgracia sí que lo tuvo, que vino a morir por él. A los demonios no les perdonó su único pecado. Y a nosotros, mientras haya vida, mientras tengamos un aliento de vida, nos sigue dando sacramentos, nos sigue dando la oportunidad de hacer un acto de contrición perfecta, y cuantas veces nos arrepintamos de corazón, tantas veces nos perdona nuestro Señor. El hombre tan agraciado, muchísimo más agraciado que todos los ángeles, y más ingrato que los demonios. Por eso estas condiciones tenemos que reflexionarlas y ver si una o las tres hay en nuestra vida. Tenemos que desarraigarla ya mismo. ¿Por qué debería ser escuchada nuestra oración si me he convertido en enemigo declarado de Dios? Por eso, queridos fieles, si vemos alguno de estos elementos en nuestra vida, hoy mismo y en este momento, dejemos de practicarlo así. A Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor, ¿cuántas veces no nos cuesta un triunfo estar 15 minutos escuchando un sermón, 15 minutos hincados ante el Santísimo? Y estamos midiendo el tiempo, ahora que hora se acaba, no, ya fue demasiado. Como si se le pudiera dar demasiado a Dios. Mañana decíamos un ejemplo, y en otro sermón más de alguna vez lo comentamos, este ejemplo bellísimo de la vida de San Antonio Abad, un hombre piadosísimo, que al final del día, después de orar, se ponía a orar. Se hincaba delante de la presencia de nuestro Señor y cerraba sus ojos y empezaba ese coloquio propio de los santos, ese momento de contemplación extática delante de nuestro Señor. Y así pasaba toda la noche. Y lo que lo sacaba de esa meditación profunda, de ese contacto con nuestro Señor, eran los rayos del sol del otro día que tocaban sus ojos. Y le reclamaba al sol que por qué con su luz, con sus rayos de luz, le quitaba esa inspiración, esa luz que Dios le estaba dando en ese momento de contemplación, y le reclamaba el tiempo, por qué pasaba tan rápido cuando estaba en la presencia de nuestro Señor. Pues ese es, queridos fieles, el fruto de un alma que ama sinceramente a nuestro Señor. Y ahí es donde nos tenemos que contrastar. Cuanto más alejados estemos de ese ejemplo de echado que es nuestro Señor, más trabajemos en nuestra alma. Que Dios nos espera en el sagrario, el Dios abandonado. Queridos fieles, que cuando vemos una imagen de un anciano abandonado por sus hijos, nos mueve a compasión, nos indigna incluso, como sus hijos, aquellos que les ha dado vida, casa, sustento, educación, descuidan a su madre, a su padre. Qué ingratos nosotros, que sí los lleva nuestro Señor esperando a que sus hijos se conviertan. Poco venimos, poco le volteamos a ver. Entonces,
Que eso haga mella en nuestro corazón y en nuestra conciencia, queridos fieles, y empecemos a amar sinceramente a nuestro Señor, a comparar en nuestra alma, el estado de nuestra alma, con ese reflejo de Cristo, un Cristo paciente, crucificado, caritativo, soportante, amante hasta el martirio. Y así logremos imitar fielmente su ejemplo de amor inmenso, abnegado, incondicional para conocer a Dios. Y que de ese amor y esas súplicas sean las llaves que nos abran las puertas de la bienaventuranza eterna, donde Cristo es para su santo luz verdadera, saciedad plena y gozo sempiterno. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.